No, tenemos la casa llena hoy. Mira. Qué bendición. Qué bendición. Todos venimos aquí a escuchar palabra de Dios, ¿cierto? A venir y a alabar a Dios. ¿Cierto? Yo escucho en algunas iglesias dicen, ahora viene la parte más importante, la prédica. Y no, qué pena, esa no es la parte más importante. La parte más importante es la adoración. La adoración, la alabanza. Esa es la parte más importante en un servicio, porque ahí es donde nosotros venimos y le damos a Dios en gratitud por todo lo que Él nos ha dado. La prédica simplemente es instrucciones de parte de Dios para ti, para que vivas cómo debes vivir la vida cristiana, pero la parte más importante es la relación, la parte de la oración, donde tú vas a hablar con Dios en comunidad, como iglesia, y adorar a Dios. Yo sé que muchos de ustedes adoran a Dios en la intimidad de su hogar, pero aquí, cuando la iglesia se une y entre todos alabamos al Señor, eso es una ofrenda agradable para el Señor. Entonces, hay personas que generalmente llegan a la iglesia y no adoran. Y queremos motivar a la iglesia a adorar, ¿cierto? Queremos motivar a la iglesia a la adoración. Aquí no estamos para agradar a nadie, sino es para agradar a Dios. En una ocasión David entró a la ciudad danzando, adorando y bailando, y eso se le movía la túnica, se le movía para arriba y para abajo, mostrando cosas que no debía mostrar. Y su esposa se avergonzó. Dijo, uy, qué vergüenza mi marido, míralo lo que está haciendo. Y él danzando y brincando y alabando al Señor. Y ella se avergonzó de su marido y le hizo el reclamo. Y David dijo, ¿saben qué? Si eso que estoy haciendo es malo, pues me haré más malo por causa de Jehová. ¿Cierto que eso fue lo que dijo? Me haré más malo por causa del Señor. Y dice la palabra que a Dios no le gustó la actitud de la esposa de David y la castigó, no pudiendo tener hijos de David nunca. Quedó estéril. A él no le importaba lo que la gente pensara, que era un loco. De por sí este hombre sí sabía adorar, desde que era niño. Él adoraba al Señor y escribió la mayor parte de los salmos. Entonces, ahí es donde estaba la fuerza de David. Por eso es que él podía enfrentar gigantes. Por eso era que él podía matar filisteos. Por eso fue que él tuvo éxito como rey. Porque él sabía dónde estaba el secreto de la victoria. ¿En dónde? En la alabanza. Amén. Y precisamente estamos tratando el libro de Josué. Comenzamos una serie de enseñanzas sobre el libro de Josué. Y ya vamos en el capítulo 7 al 8. Esta historia también es nuestra historia. Hay una de las canciones que cantamos que dice, su historia. Historia es su historia. Eso es lo que dice. Y a mí me gusta la palabra historia en inglés. Dice, his story. His story. Su historia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, simplemente estamos estudiando la historia de Dios. Todo lo que Dios ha hecho desde la caída del hombre hasta estos días para restablecer esa relación que fue quebrantada. A Dios le tomó 6 días hacer el mundo, pero le ha tomado más de 2000 años restablecer esa relación plenamente. ¿Y por qué será? Porque la naturaleza, el mundo obedece a la voz del Señor. Jesús cayó la tormenta simplemente diciendo, ¡hey, tormenta, cállate, cállate, déjame dormir! ¿Se acuerdan? Y se cayó la tormenta. Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos al monte, muévete de allí, tírate en el mar, y se tiraría porque la naturaleza obedece sin decir nada. Pero nosotros, la creación más preciada del Señor, nos damos el lujo de decirle al Señor, no, espera un tiempo, todavía no, más tarde quizás. Y por eso Dios tiene que trabajar con nosotros y por eso le ha tomado tanto tiempo. Y además el Señor dice, si no he venido todavía, no es porque me esté demorando, sino que mi deseo es que nadie perezca, mas todos lleguen ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces cuando estudiamos el libro de Josué, nos damos cuenta verdaderamente que
la historia, lo que le aconteció al pueblo de Israel, le aconteció y fue escrito, registrado, para que nos sirva el día de hoy a nosotros como ejemplo. Porque en cierta manera todos pasamos por lo mismo que ellos pasaron. Hemos estado estudiando de que nosotros estamos aquí, pero este no es el lugar donde Dios nos quiere, sino Dios nos quiere llevar allá. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Estamos aquí, pero mientras estemos aquí, debemos servir al Señor, pero Él quiere algo más para nosotros. Él nos quiere llevar a nuestra tierra prometida. Cada uno de ustedes tiene una tierra prometida, una tierra de bendición. Y el deseo de Dios no es que usted permanezca en el desierto, teniendo una mentalidad de desierto, sino que usted pase al otro lado y experimente las bendiciones del Señor. Hoy vamos a descubrir que los cananeos y los amorreos no eran los únicos adversarios del pueblo de Dios. Ellos no eran los únicos adversarios. Había muchos más adversarios. Hubieron algunos enemigos internos que los acompañaron a la tierra prometida para sabotear el propósito dado de Dios para ellos. Algunos de nuestros momentos más dolorosos son causados por la influencia de tres poderosas fuerzas. Primero, el deseo, los apetitos, ¿cierto? Los deseos. Dos, la ambición. Y tercero, la aprobación. Estas tentaciones han existido desde la época de Adán y Eva. Jesús las confrontó cuando fue tentado en el desierto. Acuérdense como decía, si tú eres el Hijo de Dios, dígale a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cierto? No podemos escapar de estas tentaciones, pero podemos escapar de ser gobernadas por estas tentaciones. Josué 7 es una advertencia sobre el peligro de nuestros deseos. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, la respuesta de los cananeos, ¿cuál fue? ¿Cómo estaban los cananeos? ¿Cómo estaban ellos? Con temblor. Tenían miedo, se derretían ante los judíos. Habían escuchado lo que Dios había hecho y estaban temblando de miedo. Josué 5:1 dice: sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. ¿Miren cómo estaba el corazón de los cananeos? Jericó fue destruida por los israelitas después de haber rescatado a Rahab y a su familia. ¿Se acuerdan quién era Rahab? Era una prostituta de Jericó. Miren la misericordia de Dios, que extendió misericordia a una ciudadana de esa nación el cual él iba a destruir. ¿Pero por qué? Porque ella pidió ¿qué? Misericordia. ¿Y qué? Y se arrepintió. Josué 6:24 dice: quemaron la ciudad con fuego y todo lo que había en ella. Queremos hacer claro hoy día que en esa época Israel era una teocracia. ¿Qué significa eso? Significa que fueron directamente gobernados por Dios y la destrucción de estas naciones malvadas se llevó a cabo bajo la directa dirección de Dios. Y es posible que no comprendamos completamente los métodos de Dios. Algunas personas dicen: oiga, si Dios es un Dios de amor, oiga, ¿por qué hizo tantas cosas tremendo donde Dios mandó destruir mujeres, niños, de todo? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Sí, Él es un Dios de amor. Y puede ser que esto suene muy injusto. Ahora, el trabajo de nosotros no es defender a Dios, ¿cierto? Más bien que Él sea el que nos defienda a nosotros. Nosotros nunca podremos entender por qué Dios hace las cosas como las hace. Pero lo único que sabemos es que Él es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. La semana pasada hablábamos de que cuando
Los israelitas daban una vuelta cada día a la ciudad. Más bien era como dando la oportunidad cada día de que esta gente abriera las puertas de su ciudad y pidieran misericordia como lo hizo Rahab. Pasaron 6 días y no. Al séptimo día, 7 vueltas, no una, sino 7 vueltas, más oportunidad. ¿No? Mantuvieron su corazón cerrado a Dios. Y se le dieron muchas oportunidades, porque la ley estaba que cuando una ciudad abría sus puertas y pedía misericordia, tenían que darle misericordia. Pero los canaítas no hicieron eso. Dios es un Dios de misericordia. Y en esa base nosotros tenemos que decir, Dios lo hizo, Él sabe por qué lo hizo. ¿Amén? Ahora, estos mandamientos fueron dados a un pueblo único en un momento único de la historia. O sea, Dios ya no usa ese tipo de mandamientos, ¿cierto? Israel fue un instrumento de juicio en las manos de Dios. Nosotros no lo somos. Dios estableció y dijo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, puesto que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, donde Dios establece pena de muerte para aquel que le quite la vida a otro. Ahí está la importancia de la vida. Y estas naciones habían alcanzado el colmo. Los israelitas llevaron 400 años como esclavos en Egipto. Y todavía no los había llevado a la tierra prometida porque dice que todavía no ha llegado al colmo las maldades de esas naciones. Y 400 años Dios esperó para que estas naciones se arrepintieran. Y después dijo, no. Es más, en el último minuto, cuando daban las vueltas, no, esperemos a ver, nada. Tremendo nuestro Dios. Ahora, Dios usó a Israel como un instrumento de juicio, ¿cierto? Pero a nosotros no se nos ha hecho ese llamado. Como iglesia, nosotros, ese no es nuestro llamado, no es traer juicio a nadie. Nosotros no somos Israel. No se nos manda a castigar a la gente por sus caminos impíos. Pero sí que se nos manda. ¿Qué se le ordena a la iglesia? Que advirtamos al pueblo del juicio de Dios. Nuestra tarea no es traer juicio sobre nadie, pero más bien advertirles que va a venir un juicio, ¿cierto? Debido a su gran amor, Dios quiere salvarnos, pero debido a su santidad y justicia, Él debe castigar el mal y la maldad, y nadie es inmune a esto. Dios es un Dios de amor, pero Él también es un rey, es fuego consumidor. Fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Es Salvador, pero también es Señor. Gobernador máximo, autoridad suprema. Los estándares que Dios aplicó a los cananeos no son diferentes a los estándares aplicados a su propio pueblo. Dios no hace acepción de personas. Hay un estándar para todas las personas. Y cuando violamos el estándar de Dios, habrán consecuencias. Tú puedes elegir hacer algo o no hacerlo. Pero sea lo que sea que elijas, van a venir consecuencias. Tú puedes elegir las elecciones. Tú puedes elegir. Pero las consecuencias ya no las puedes elegir. Estas vienen como causa-efecto. Ya las consecuencias no las puedes elegir. Si tú siembras el bien, ¿qué recoges? Bien. Si siembras el mal, ¿qué recoges? Mal. Tú no puedes sembrar un árbol de tomate de árbol y esperar que salgan manzanas. Lo que tú siembras, eso es lo que recoges, ¿cierto? Entonces siempre nuestras decisiones van a traer consecuencias, siempre.
La buena noticia es que hay una manera de salir de la destrucción futura. Y comenzamos en el capítulo 7, versículo 1 de Josué. Este versículo nos recuerda el peligro del deseo. Ahora, ¿será que los deseos son cosas malas? ¿Es algo malo? No. Dios estableció ese deseo dentro de nosotros. Es bíblico. ¿Deseamos comida? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos hambre. ¿Eso es malo? ¿Deseamos tomar líquido? Cuando tenemos sed. Eso no es malo. Hay muchos deseos dados por Dios, como el deseo de la intimidad y de la seguridad que enriquecen nuestras vidas. Esos son deseos buenos. Pero cuando tratamos de satisfacer estos deseos de manera ilegítima, las dolorosas consecuencias de nuestras acciones pueden propagarse como un cáncer mortal. ¿Ah? El cáncer es un proceso normal, fuera de control. Las células de nuestro cuerpo fueron diseñadas ¿para qué? Para reproducirse. Sin embargo, las células cancerígenas ignoran o pierden los requisitos normales de reproducción y se reproducen constantemente. Y cuando crecen fuera de control, forman una bola gigante de células, la cual llamamos tumor. Cuando se propagan o hacen metástasis a través del cuerpo, lo llamamos muerte. El deseo funciona de manera similar que el cáncer. Acán describió cómo se entregó a su deseo. Josué 7, 19 al 21. Josué 19, 7, 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, esta breve descripción nos proporciona la anatomía del pecado. Miren la anatomía del pecado. Primero, ¿qué hizo Acán? Vio. Después, codició. Y después, tomó. Miren la anatomía del pecado. Vio, codició y tomó. Eva siguió este mismo camino mortal en el jardín del Edén. Vio, codició y tomó. Y no solamente tomó, sino que le dio a los demás para que tomaran también. David también hizo lo mismo con Betsabé. En vez de estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, que era luchando con su pueblo, se quedó viendo televisión en pantalla gigante, tercera dimensión, y se puso a ver, ¿qué? Una película no muy limpia, ¿cierto? Y ahí cayó en pecado con Betsabé. Eso está en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. El pecado de Acán siguió un camino muy desgastado, porque no es algo nuevo, es algo que todo el tiempo se repite y se repite una vez más. Primero, ¿qué fue lo que pasó con Acán? ¿El qué? Él vio. Y observes cómo sutilmente define el pecado. Josué 7:21. Es lo que dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Bueno, lo que él vio, la cual codicié y tomé. Él habla de qué. ¿De qué está hablando? Está hablando del despojo. Pues vi entre los despojos. Está hablando del despojo. Pero estos no eran despojos. Las cosas y animales, todo lo que había allí, había sido declarados fuera de límites. Había sido declarado anatema. No podían tocar nada. No eran despojos. Los despojos en una guerra era que después de que el ejército venciera al enemigo podía tomar todo libremente, todo lo que los otros habían dejado. Pero en este caso no eran despojos porque Dios dijo: no tomarán nada de ahí. No eran despojos.
Parece que este hombre no lo había entendido o se hizo el que no entendía. Pero Josué 6:18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí ve? Ahí estaba la prohibición. Ellos no podían tomar nada del anatema, de la prohibición que Dios había hecho. No podían tocar nada. No eran despojos. Nunca subestimes la creatividad del corazón humano para hacer excusas por el pecado. Ahí él estaba haciendo una excusa. Esos son despojos, todo el mundo lo hace, todos los que van a guerra, eso es normal. Como esta mañana estamos hablando de que la hermanita la incineraron y dijimos, bueno, ya eso se ha vuelto muy natural en la cultura, ¿se acuerdan? Y nuestra hermana dijo, eso no quiere decir que sea bueno. Es que recordemos que en nuestra sociedad a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Siempre el hombre está buscando excusas para no hacerse responsable de sus malos actos. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? Y Adán dice, la mujer que tú me diste. ¿A quién le estaba echando la culpa? Ni siquiera a la mujer. Le estaba echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Tan atrevido. Y después, ok, Eva, la serpiente. Fue la serpiente. La serpiente, uy, shoot, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién le echaba la culpa a la serpiente? A Satán. No, porque él era Satanás. Siempre estamos buscando excusas. Los pecados sexuales pueden agruparse en una categoría inofensiva llamada estilos de vida alternativos. Y si usted es un transgresor habitual, se le llamará adicto al sexo. Eso es porque la adicción es una enfermedad, no es un pecado. Es una persona adicta al sexo, pues no es que sea malo, es que tiene una enfermedad. Hay que trabajarle esa enfermedad. La embriaguez es una enfermedad. Es adicto al licor, está enfermo. Incluso la rebelión adolescente es una enfermedad. Hoy día, está llegando a la edad de la adolescencia. Eso es normal. Yo decía, ¿normal qué? Cuando yo veo cómo le contestan a los padres, los hijos hoy día, o cómo salen y tiran piedra a los buses y todo eso, y la gente dice, no, usted sabe, es que está llegando a la adolescencia. Eso es como normal. Y yo, normal que si en mi época yo no fui así. ¿Será porque hubo mucha varita de pronto? Sí, en esa época donde los padres corregían a los hijos. Mi mamá me dio mucho amor. Y mucha vara también. Y mira. ¿Cierto? Corrección. Hoy día no se puede. Hoy vemos las consecuencias. Hoy día vemos las consecuencias. Entonces se le llama trastorno de rebeldía opuesta a lo que sufren los muchachos. Es un trastorno. Incluso hay un nuevo diagnóstico para los niños que atacan a los profesores y a los estudiantes, llamado trastorno explosivo intermitente. Tan bonitos esos nombres que le dan hoy día, ¿cierto? El adolescente de hoy no tiene la culpa si después de todo lo que tiene es una enfermedad, es un trastorno psicológico. Ese era el psicólogo. De hecho, podemos llamar tantos pecados como sea posible enfermedades. Y nota que no necesitan psicólogos sino Dios. Entonces ahora a todo le podemos llamar enfermedades, ¿cierto? Para que no seamos responsables de ellos. Porque no me pueden culpar por tener una enfermedad, no me pueden culpar por ser enfermo, ¿cierto? Por ejemplo, cleptomanía, es una enfermedad, ¿cierto? Agarra las cosas. No se le llama robo, es una enfermedad.
Incluso hay beneficios financieros para definir el pecado. ¿Ah? Las compañías de seguros, ellos cubren enfermedades, ¿cierto? Pero no cubren pecados. Entonces, para traer más dinero hay que declarar que muchas cosas son ¿qué? Enfermedades para poderlas cubrir y sacar platica de ahí. Y algunos pensarán que yo estoy fuera de onda, porque podrán decir, oiga, pero sí, hay cosas que sí son enfermedades, ¿cierto? Algunos pensarán que yo estoy fuera de onda, pero lo que quiero decir es que consideren lo siguiente: donde no hay pecado, no hay perdón. Donde no hay pecado, no hay perdón. Y si una persona sufre de uno de esos pecados, pues no va a buscar el perdón de Dios. Por lo tanto, ustedes ya saben. Y debo vivir con esta condición y sus consecuencias hasta que me muera. Y definitivamente, ¿qué pasará? Moriremos, porque la paga del pecado es la muerte. Y de aquí, como siempre lo he dicho, de aquí nadie se va vivo. Todos tendremos que enfrentar, tarde que temprano, la muerte. Entonces, una vez que Acán vio, ¿qué hizo él? ¿Qué fue lo segundo que hizo? Vio, codició y tomó esos artículos. Los deseos se vuelven pecaminosos cuando se combinan con la codicia. ¿Escucharon eso? Anótenlo. Cuando un deseo se vuelve pecaminoso, cuando se combina con la codicia. Santiago 1:13-15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué da a luz? Da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestra respuesta normal al pecado es ¿qué? ¿Qué es lo que uno trata de hacer cuando ha sido agarrado al pecado? Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se escondieron. Acán, ¿qué fue lo que hizo cuando tomó del anatema? Lo escondió. ¿Por qué? Porque sabía que lo que estaba haciendo era malo. Entonces, eso fue lo que él hizo. Lo ocultó. Número 3. Primero, ¿qué hizo? Vio. Segundo, codició y tomó. Tercero, Acán ocultó su pecado. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro que dice que posiblemente pesaría por ahí medio kilo, una libra, imagínense. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra. ¿Y sabe cuál es la ironía del caso? Es que si él se hubiera esperado un poquito, en la siguiente toma de la siguiente ciudad de ahí, allí Dios dio orden de que tomaran despojos. ¿Pero qué pasó? Se adelantó y no pudo disfrutar después. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte. La desobediencia de Acán resultó en algunas consecuencias dolorosas e involuntarias. Es tremendo. No solamente las consecuencias fueron para él, pero también fue para sus hijos y para todo lo que él tenía. Porque cuando usted peca, no solamente te estás afectando a ti. Cuando un hijo entra en drogas, en problemas con la ley, no solamente él está metido, pero mete a toda la familia en problemas. Estaba escuchando el testimonio hace unos días de Tuerquita. ¿Se acuerda del payaso Tuerquita?
Este hombre, cuando estaba Pernito, Ferquita y Bebé, los tres payasos más famosos de Colombia, de los que somos mayores de 40, ¿saben de qué estamos hablando? Y cómo esta gente se echó a la perdición en la época de Pablo Escobar. Él dice que los invitaba a sus fiestas y les daba plata y licor, los mejores hoteles, todo lo mejor. Dice que cuando hacían las piñatas, no eran como las piñatas que hacían, que salen los muñequitos, allá las piñatas salían joyas, diamantes, de todo salía, collares de oro, dólares, billetes. Dice que él se daba el gusto de coger y escupir a los que servían la mesa el caviar y lo escupía y le decía, ¿ustedes saben quién soy yo? Yo soy Tuerquita. Y le decía a los meseros, ustedes no son nada. Y les tiraba los platos por encima, era muy arrogante. Después dice que terminó en la calle El Cartucho, después de estar comiendo caviar, terminó en la calle El Cartucho comiendo comida con gusanos y yendo restaurante por restaurante. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy Tuerquita, ¿me das algo de comer? Tremendo. Y cómo Dios lo sacó de allí. Fue Dios por su misericordia. Y cómo sus padres y su familia lo rechazaron. Le dijo, Pernito le dice al hijo, ¿sabe que no vuelva aquí a la casa? Y un ñero cogió y apuñaló a Tuerquita. Y necesitaban el permiso del padre para que lo operaran. Estaba muriendo. Y entonces llamaron a Pernito y le dijeron, mira, aquí hay un loco que dice que es su hijo, es que Tuerquita. Y necesita una operación rápida, se está muriendo, necesitamos su permiso para operar. Digo, ay, no lo operen, déjenlo morir. Tremendo. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces hay cosas que usted hace y hay consecuencias involuntarias, afectas a otras personas. Generalmente son las personas que están más cerca de ti, ¿cierto? Las que más te aman. Y la primera de esas consecuencias es obvia, Josué 7, de 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, y los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando el pecado no se trata, entonces la gente muere. El pecado estaba oculto. Y aquí hubo una pérdida de ¿cuántos hombres? 36. De 36 hombres. Y esta fue la única derrota que tuvieron los hijos de Israel durante la toma de la tierra prometida. Fue la única derrota de 7 años de guerra. 36 soldados murieron. ¿Y qué fue lo que le pasó a Cam por esto? ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Cuáles las consecuencias que recibió? Lo mataron. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cam, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Recuerde que esto es un tiempo específico con un pueblo específico, y Dios quiere enseñar cosas específicas para todo su pueblo. La paga del pecado es
muerte. ¿Cómo iba a enseñar de otra manera eso? La paga del pecado es muerte. Y como decíamos, cuando tú pecas, no solamente te afecta a ti, sino afecta a otros. Ahí recibió la muerte. Y esto cuando lo escuchamos puede que suene muy duro, ¿cierto? Diga, uy, tremendo, Dios mandó matar a todos, apedrearlos. Esto suena muy duro, pero ellos eran el pueblo llamado de Dios para ser su testigo al mundo y porque Dios traería Salvador. Dios está preparando la venida ¿de quién? De Cristo, como Salvador. ¿Salvador de qué? De la muerte eterna. O sea, Dios está haciendo un trabajo aquí para darle a entender al hombre qué tan malo es el pecado, qué tan serio es el pecado. A Josué se le pidió que se ocupara de la conducta de Acán, de una manera que traería temor a los corazones de la gente y les haría darse cuenta cuán serio es el pecado. Y este es el periodo inicial de la ocupación de la tierra prometida de Dios, que hizo tomar medidas muy severas para proteger su plan y su propósito. En el Nuevo Testamento vemos una historia. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de ellos? Ellos habían vendido una casa. Dice que todos los hermanos tenían todo en común y daban de lo que tenían. Entonces Ananías y Zafira, ellos dijeron, yo tengo una casa y queremos darla para la obra de Dios. Y fueron y la vendieron. Vendieron la casa. Y una vez tenían la plata, dijeron, esto es como mucho. Oiga, pero nosotros dijimos que íbamos a dar todo, ¿cierto? Y fueron ante Pedro y dijeron, mira, aquí está lo de la venta de la casa. Y Pedro le dice, porque el Espíritu Santo le revela, le dice, oye, ¿acaso la casa no era tuya? O sea, tú en cualquier momento hubieras podido decir, ¿sabe qué? Me arrepentí, no voy a vender la casa. Es más, una vez que la vendiste, ¿acaso el dinero no era tuyo? Fácilmente hubieras podido decir, ¿sabe qué? Pensándolo bien, voy a dar la mitad o voy a dar un poquito porque es que el resto lo necesito, no había problema. Pero fuera de eso ellos vinieron y dijeron, aquí está, sacaron una parte de la venta de la casa y dijeron, aquí está lo que recibimos por la casa. Y ellos dijeron, Pedro dijo, ¿sabe qué? Mentirle al Espíritu Santo no es bueno. Y en ese momento Ananías cayó muerto. Y mandaron llamar a la esposa. Ella no sabía nada que su esposo había muerto. Dice, entonces, ¿qué fue lo que pasó con la casa? Sí, que vendimos la casa y mi esposo viene y trae la plata. ¿Toda la plata? Sí, aquí está. Y enseguida, bueno, las personas que sacaron a su esposo con los pies para adelante van a venir para sacarte también. Y en ese momento ella cayó muerta. Ahora, Dios no siempre trabaja de esta manera. Además, ya no trabaja de esta manera. Pero en ese momento era el inicio ¿de qué? De la formación de la iglesia. Y Dios tenía que sentar un precedente. La paga del pecado es que es muerte. Es muerte. El pecado es serio. No se juega con el pecado. Eso es algo que tenemos que pensarlo muy bien. Qué bonito que Dios ya no trabaja de esa manera, ¿cierto? Hoy día. Pero quiero decir una cosa, mi pecado, el día de hoy, es tan serio como los pecados de Ananías y Zafira. Igual de serios. La muerte no fue la única consecuencia del pecado. Cuando no se trata el pecado, el corazón del pueblo que desfallece. Josué 7:5. Y los hombres de ahí hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Semarín
y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Miren lo que trae el pecado. Hace que ¿qué? Que el corazón desfallezca. ¿No le ha pasado así? Que cuando usted peca, como que le entra una depresión. Peor. Ay, hombre, otra vez lo hice, me siento mal, ¿por qué hice esto? Y como que te sientas como que no, yo no sé, siente que su corazón desfallece. Y si no tratas con ese pecado, eventualmente va a conducir ¿a qué? A la muerte. Ahora, anteriormente, ¿qué vimos? Que los cananeos huían y sentían miedo y terror delante de los israelitas. Pero ahora vemos que se cambiaron los papeles. Ahora vemos al pueblo de Israel huyendo. Y sus corazones estaban como agua. La gran victoria de Israel fue seguida por una sorprendente derrota. De repente, la gente se llenó de duda, preguntándose, sí, ¿será que la ayuda de Dios llegó a su fin? ¿Será que Dios me va a seguir ayudando? Es que yo soy muy malo. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que sí? Porque es que yo no veo. ¿Cómo Dios permitió esto? Sí. ¿Será que perdí el favor de Dios? ¿Será que Dios va a cumplir su propósito conmigo? Cuando Dios me dijo que me iba a dar esposa a los 19 años, y yo llegué a los 36 y todavía nada que llegara la esposa, y durante esos 19 a los 36 yo decía, ¿será esta? Le echaba a los perros y nada. ¿Será esta? No. A los 36 años dije, no. Yo soy tan malo que yo creo que Dios se arrepintió. Yo creo que ya Dios, ya no me va a cumplir mi promesa. Sentí que mi corazón que... y no, y miren si llegó. Al ratico llegó. Ellos no sabían por qué Dios habría cambiado de parecer, no estaban como confundidos. Dios les dijo que les iba a dar victoria, que iban a tomar la tierra prometida, y ahí vemos, en la segunda batalla, salieron corriendo. Acá no era el único culpable de esta terrible derrota. Hay un par de cosas que faltan en esta historia. Miremos las partecitas que hacen falta. En ninguna parte de este pasaje siquiera insinúa que Josué y el pueblo de Israel se consagraran antes de ir a atacar ahí. En ningún momento menciona que se consagraron, que buscaron la presencia del Señor y dijeron, bueno, vamos a ir a atacar esta nación ahora. Entonces, Señor, pedimos tu guía, tu dirección, nos consagramos. En ningún momento. Es más, vimos como una decisión muy apresurada. No, es un pueblo pequeño. ¿Sabe qué? 2,000 personas o 3 soldados pueden ir y destruirlos fácilmente. Desen cuenta su actitud. No necesitamos a Dios. Es algo tan sencillo y tan poquito que no necesitamos a Dios para eso. Ellos presumieron la bondad de Dios y se confiaron. ¿Y la confianza mató al? ¿Cómo es que dice el dicho? La confianza mató al gato, ¿cierto? Además, no parece que tomaran el arca de la alianza a la batalla. Generalmente cuando el pueblo de Israel iba a una batalla, agarraban el arca del pacto. Como señal de ¿qué? De la presencia de Dios, de que Dios estaba con ellos. En ningún momento se nos dice, salieron, porque en otras guerras nos dicen, y llevaban el arca del pacto. Aquí no vemos que ellos llevaran el arca del pacto. Como quien dice, la representación de que Dios estaba con ellos no estaba ahí. El arca simboliza la presencia y el poder de Dios. Ellos entraron en batalla en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Y fallaron. Por eso es esta canción que dice, y con mis fuerzas la de tomar. Bueno, eso fue lo que el hombre dijo, ¿cierto? Pero hay que razonar a través de eso. No es con nuestras propias fuerzas. Cuando usted sale a luchar en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Cuando Dios te dice que haga algo,
Y tú dices, Señor, pero mira, no tengo esto, Señor, no tengo el otro. No, es que no es en tus fuerzas, son con mis fuerzas. David no salió a luchar contra Goliat con sus propias fuerzas. Si hubiera salido a luchar con sus propias fuerzas, compara la fuerza de Goliat con la fuerza de ese niño. Dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a destruirte. O sea, él sabía quién era que estaba con él. ¿Quién era él? Y no se nos dice en ninguna parte en este capítulo de que ellos hubieran orado por el asunto. Tremendo. A veces nos lanzamos a hacer cosas y no buscamos la guía del Señor. A veces nos metemos en deudas pensando de que Dios está con nosotros y vamos, nos metemos en deudas y después terminamos perdiendo la casa, el carro y todo esto. Pero es que Dios dijo que me iba a dar una casa. Pero, un momento, ¿así era? Acuérdese lo que pasó con Abraham por asumir. Dios le había dado una promesa y él asumió que, bueno, debe ser entonces con la criada entonces, sí. Y hasta el día de hoy hay consecuencias de esa mala decisión. Los hijos de la criada y los hijos de la promesa son enemigos acérrimos el día de hoy, árabes contra judíos. Hijos del mismo padre Abraham, pero unos descendientes de la egipcia y otros descendientes de Sara, de la abuela Sara. Y hasta el día de hoy se siguen. Estamos pagando consecuencias. No es con nuestras fuerzas. Mire lo que dijo David. Para que toda esta congregación sepa que el Señor no salva con espada y lanza, porque la batalla es de Jehová y Él te entregará en nuestras manos. Sabemos que la batalla no es contra qué. No es con espada. Y con ejército. Con ejércitos. Cuando no se aborda el pecado, buscamos a alguien a quien culpar. Josué 7, del 7 al 9. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Mira ya la actitud de Josué. Como líder. No está dando un buen ejemplo de liderazgo en ese momento, ¿cierto? ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Quién está hablando ahí? Josué, su líder, su ejemplo a seguir. Eso me viene a mi mente. Pilas, Wilson, cuando usted habla delante de sus hijos en una actitud así, porque ellos están captando. Y para ellos, nosotros somos sus líderes, su ejemplo a seguir. 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En nuestra naturaleza humana pecaminosa miramos en todas direcciones, buscando una razón en qué excusarnos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué generalmente fallamos? Que tratamos de buscar problemas en todas partes, quién tiene la culpa, y no nos miramos a nosotros mismos. No nos examinamos a nosotros mismos. Culpamos a otros y hacemos excusas. Y nos escondemos. Pero a menudo nos examinamos, no nos examinamos de una manera honesta. Y decir, bueno, ¿será que el problema soy yo? Una vez Dios a mí me dijo, señores, yo estaba en una de las bases de Juventud con la Misión y verdaderamente estaba en un momento muy difícil. Yo quería salir corriendo de allá. Ya no aguantaba más la presión. Y Señor, llévame a Venezuela, llévame a China, llévame a donde quiera, Señor. En esa época era bueno ir a Venezuela. Llévame, Señor, sácame de aquí. Y Dios me dijo, yo te puedo sacar de aquí, Wilson, pero ¿sabes cuál es el problema? Que donde quiera que vayas vas a tener el problema. Porque a donde quiera que vayas tú te vas a llevar a ti mismo.
Zach, Wilson, no miren los demás, mírate a ti. A veces asumimos que el problema no puede estar en nosotros, sino en otros. Y eso lo aprendemos desde chiquitos. A mí en el hormiguero, que ya vi que un niño le pegó un cocotazo al otro. Y yo vi, y cuando, ¿qué hiciste? No, yo no fui. Fue él el que lo hizo. Y le echa la culpa a otro. Fue él. Y yo, ¿cómo te atreves a decir yo te vi? No, yo no fui. Fue él. Esa es nuestra tendencia, siempre. Entonces, ¿qué hacemos cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? Ahí sí, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué pasa si estamos sufriendo pero no estamos seguros si es nuestra culpa? O la culpa de otra persona. O simplemente es el hecho de vivir en un mundo caído. ¿Qué hacemos? Cuestionar a Dios. ¿Ah? Cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. Así como Josué está cuestionando a Dios. Dios es el culpable, ¿cierto? Ah, este mundo está así porque es que ese Dios, es que si Dios fuera bueno, no habría tanta niños en la calle. Si Dios fuera bueno, no habría tanta corrupción. Es que si Dios existiera, no hubiera tanta gente muriéndose de hambre en La Guajira. Y comenzamos a cuestionar a Dios. Buscamos como Adán, la mujer que tú me diste hasta el día de hoy. Ah, es que de pronto fue Dios quien me puso esta tentación. ¿Cierto? Dios me puso esta tentación. Y ya leímos en la Biblia que Dios dice, Dios De su propia concupiscencia. no tienta a nadie, sino que de sus propias concupiscencias ustedes son tentados. Hay un remedio para el pecado. Y el hecho, ¿sabe qué es? Es que todos tenemos el corazón de Acán. Todos. No solo los cananeos pecaron. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos han pecado. Todos somos pecadores. La diferencia está en cómo lidiar con el pecado. ¿Cómo tú lidias con el pecado? Cuando pecamos y luego tratamos de ocultarlo, traemos dolor y problemas a nuestras vidas. Pero Dios tiene una prescripción para el corazón de Acán. Primero, confesar. Tenemos que confesar nuestro pecado. La reprensión de Dios se registra en Josué 7, del 10 al 13. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? O sea, este hombre estaba en el piso. Totalmente estaba ya en la olla, como decimos aquí en Colombia. Estaba en el piso y Dios le dice, ¿sabe qué, Josué? Primero que todo, levántate. Levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las has puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros, mira lo que dice, no estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, conságrate al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Y el Señor también nos dice lo mismo el día de hoy. Vivimos en pecado y todavía queremos recibir las bendiciones del Señor. Queremos recibir sus bendiciones en todas las áreas, pero vivimos continuamente en pecado. Y Dios dice, ¿sabe qué? No traeré bendición hasta que quites el anatema que hay entre vosotros. Estas son palabras fuertes, pero a Josué se le anima primero que todo a confesar. La misma oportunidad se le ofrece a Acán. A él también se le ofreció la oportunidad. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor,
Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Ese es el primer paso. ¿Qué tiene que hacer? Dar gloria a Dios, alaba a Dios y confiesa lo que has hecho. Segundo, lo que tienes que hacer es obedecer. Capítulo 8, 1 al 3, obedecer. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra, levántate, sube ahí, mira, he entregado en tu mano al rey de ahí, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ahí y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Josué, ¿qué hizo? Se levantó con todo el pueblo de guerra para subir ahí. Escogió Josué 30,000 hombres valientes, guerreros, los envió de noche. Entonces mira lo que hizo Josué. Obedeció. Ya había perdido contra el mismo pueblo, ya habían sido avergonzados ante ese pueblo. Y Dios le dice, vas a darle la cara otra vez. Porque a veces nuestra actitud, ¿qué es? Si fallamos una vez, dice, yo no intento más. No, qué vergüenza, mire la vergüenza que pasamos. Yo no paso por esa vergüenza 2 veces. No, dejemos a esa gente quieta ya. ¿No? Dios nos manda a que tenemos que darle la cara al problema, no huir del problema. De cada problema al que nos enfrentemos tenemos que darle la cara. Que llegó el lechero a pedir la mensualidad. No, dígale que no estoy. Que mira, no, dígale que no estoy. No, que no puedo, no. Y a veces nos es difícil dar la cara, ¿cierto? Y Dios aquí está ordenando, ok, dé la cara, papito, pero esta vez usted va a tener la victoria. Tenemos que obedecer al Señor. Josué 8:18 dice, entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia ahí, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000. Todo el pueblo de ahí. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de ahí. Oiga, miren esta parte, ¿se acuerdan de algo? Mientras Moisés estuvo con las manos arriba, no, el pueblo ganaba la batalla. Cuando las bajaba, perdía, comenzaban a ganar los enemigos. Aquí, Josué tuvo que tener la jabalina todo el tiempo extendida hacia la ciudad, hasta que la guerra fue ganada. Tremendo. ...27... Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. La palabra de Dios es dada para ayudarnos a recuperarnos cuando hemos perdido el rumbo. ¿Sí? Ahí Dios le dio dirección a Josué. ¿Cómo vas a ganar? Y esto vas a hacer para que obtengas la victoria. Dios comienza a guiarlo a través de su palabra. Y qué bonito que Josué obedeció la palabra de Dios e hizo exactamente lo que el Señor le ordenó. Y de esa manera obtuvo la victoria. Entonces, la palabra de Dios, cuando Dios te la da, sígala. Porque esta es la que nos va a ayudar cuando nos hemos salido del rumbo. ¿Cuántos hermanos no se han salido del rumbo? Pero si retoman la palabra de Dios, pueden otra vez encaminarse. ¿Cierto? Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nunca olvide que las reversiones son reversibles. Si tú te has salido del camino, tienes la oportunidad otra vez de regresar al camino. Amén. Vuelve a aceptar el propósito de Dios. Si Dios te habló algo cuando tú eras jovencita o cuando tú eras peladito,
Dios te dijo y nunca lo hiciste. Tienes la oportunidad de regresar otra vez al camino, al propósito de Dios. Mientras tengas aliento de vida, no importa si tengas 80 años, como Caleb. Cuando Caleb pasó el Jordán, ya tenía 80 años. Y él dijo, mira, todavía puedo. Esta tierra es mía. Dios está conmigo. No saquemos excusas para el Señor. No le demos excusas al Señor. El Señor conoce muy bien nuestro corazón. Nunca tratemos de engañarlo, porque Él sabe muy bien lo que está en nuestra mente. Josué 8. Ya estamos terminando. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte, ¿qué? Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, y sacrificaron ofrendas de paz, y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie y ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra que todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Acán dejó de creer de que el camino de Dios era mejor y más gratificante que su deseo por el oro y la plata, e hizo más fuerte todas estas cosas, lo hizo más fuerte que su deseo por Dios. Filas, a veces nosotros colocamos las cosas materiales por encima de las cosas de Dios. Ponemos más lo material por encima de lo que Dios tiene para ti. Y ese fue el pecado de Acán. ¿Alguna vez ustedes han colocado como prioridad número uno las cosas materiales que las cosas de Dios? Ahí está el pecado de Acán. Y esta actitud de Acán deshonró tanto a Dios, lo deshonró tanto, que él rehusó luchar por Israel hasta que reconocieran su pecado. Esta actitud deshonra a Dios. Cuando nosotros ponemos las cosas materiales como en primer lugar que colocar a Dios, eso deshonra a Dios y trae tristeza al corazón de Dios. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Es el mandamiento más grande. Entonces, ¿cuál será el pecado más grande? ¿Ah? Poner lo material por encima de Dios. Amar más lo material que a Dios mismo. Observe que el altar que Josué erigió estaba en el monte Ebal, lo que leímos. ¿Dónde estaba ese altar que él edificó? En el monte Ebal. Y el monte Ebal era el monte de la maldición. Aquí coloco la bendición en el monte Ebal, la maldición, y en el monte Gerizim, la bendición. Y él hizo un altar. ¿Dónde? En el monte Ebal, el monte de la maldición. Deuteronomio 11:29 dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora, mirando muy bien este monte, tenemos que mirar varias cosas. En primer lugar, se iba a construir con piedras sin cortar. ¿Recuerda que lo leímos?
no tocadas por instrumento humano. Es decir, no se trataba de una obra de arte para ser adorada y admirada por los hombres. Ese altar tenía que ser hecho con piedras de ahí, del lugar. En segundo lugar, el altar debía ser usado para ofrendas de sacrificio, holocaustos y ofrendas de paz. La ley del Antiguo Testamento afirmaba que la ley del Señor era la ley de la tierra. Y después se nos dice que el pueblo estaba con el arca de Dios entre ellos. Ellos habían restablecido la presencia de Dios dentro del pueblo. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Si nos hemos alejado del Señor, lo primero que hay que hacer es restablecer la presencia de Dios dentro de nosotros. A mí me bendice tanto cuando, ¿se acuerdan la historia de Nehemías y de Esdras? ¿Cuál fue la tarea de Esdras? Pastor, ¿cuál fue la tarea de Esdras? ¿Reconstruir qué? ¿Quién entró primero a Jerusalén para reconstruir? Esdras y después Nehemías. ¿Esdras qué reconstruyó? No, Esdras reconstruyó el templo. El templo. Y después llegó Nehemías y reconstruyó ¿qué? Los muros y las puertas. Si usted mira las cosas de una manera lógica, ¿qué hubiese sido más sabio primero construir? Los muros se construían para protección y ellos tenían muchos enemigos que querían destruirlos. Lo más sabio que hubiera sido primero reconstruir los muros. Y después con calmita podemos reconstruir el templo, ya tenemos una protección, nos podemos defender. Pero no, ellos primero reconstruyeron el templo. Primero, ¿qué representa el templo? La presencia de Dios dentro de ellos. Ellos no colocaban su esperanza en los muros. Ellos estaban colocando primeramente su esperanza en Dios. Y Dios los iba a proteger. Y así sucedió. También en el versículo 8:35 dice que los forasteros que vivían entre ellos fueron invitados a participar de este servicio de adoración. Qué bonito, mira cómo ellos eran con los extranjeros. Hay una cosa que a mí me bendice mucho de Colombia, y es que nosotros somos muy abiertos con los forasteros, con los extranjeros. Somos tan abiertos que me casé con uno de ellos. Sí, y aquí no importa si es venezolano, si es ecuatoriano, si es chileno, no importa. El colombiano es muy abierto. Y qué bonito que todo extranjero que venga le podamos compartir de la salvación eterna, ¿cierto? Hay un Dios, una ley y un pueblo de Dios. Todas estas acciones apuntan proféticamente hacia un tiempo en el que Jesús se ofrecería como un sacrificio. Su muerte nos libraría de la maldición de la ley. Por eso fue que se hizo este altar en el monte Ebal, el monte de la maldición. Pero todo apunta a la llegada de Jesús. Él se iba a hacer maldición por nosotros. ¿Cierto? Nosotros merecemos muerte, pero Él tomó esa carga sobre Él mismo y nos dio vida. Y no solamente vida, la palabra dice vida en abundancia. ¿Tenemos vida en abundancia? Muchos cristianos dicen yo tengo vida, pero viven así, cabizbajos, tristes, como si no tuvieran vida en abundancia. La muerte de Jesús nos libraría de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? Los requisitos perfectos de Dios que nunca podremos satisfacer. Nadie puede cumplir la ley. Y Dios la estableció para mostrarnos, mire, esta es su posición. Usted no puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Pero de todas maneras, si no la cumples, porque tenemos una tendencia siempre a hacer el mal, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué en el altar del monte Ebal, el lugar de la maldición, y no en el monte Gerizim, el lugar de la bendición? ¿Por qué se erigió un altar allí? Y el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Ya estoy terminando. Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¡Wow! En otras palabras, ¿nosotros somos qué? ¿Nosotros somos qué? Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Nosotros somos qué? Malditos. Todos los pecadores. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y como decíamos al principio en el título, esta historia no solamente trata del pueblo de Israel, sino también es nuestra historia. No sé tu vida cómo está marcada, pero la mía está marcada con altibajos, victorias y derrotas. La vida del cristiano es una continua guerra, tanto interna como externa. Todo el tiempo estamos luchando. El pasado te llevará más lejos de lo que quieras ir. El pecado te mantendrá más tiempo del que quisieras quedarte y te costará más de lo que puedas pagar. Así que Jesús pagó el castigo por tu pecado para que puedas vivir. La paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para nosotros, solamente es una actitud de decirle al Señor: Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Gracias, Papito Dios, porque aunque merezco la muerte eterna, tú pagaste el precio. Y ahora es simplemente, como se dice, la pelota está en nuestra cancha, en nuestro lado de la cancha. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora es nuestra decisión. ¿Seguimos como acá? ¿O le entregamos nuestra vida al Señor de verdad? La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece. Usted podrá decir: no, es que yo soy cristiano, yo sí. Pero puedes perecer por falta de conocimiento. Ahí el pueblo de Israel pereció. Se fueron a la guerra contra ahí, pero no sabían que había anatema en el campamento. Perecieron por falta de ¿qué? De conocimiento. Y perecieron por no buscar a Dios para que mostrara que había anatema en la ciudad. David dijo: Señor, muéstrame, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque hay cosas que uno de pronto no piensa que va mal, que está mal, pero son camino de perdición. Hay que decir ya: Señor, por favor, tenemos que tratar con el pecado. No sigamos ignorando el pecado. Tenemos que tratar con el pecado y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, papá Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque todo lo que aconteció al pueblo de Israel aconteció para que sirviera de ejemplo para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque
aunque merecemos la muerte, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, y no hay justo ni siquiera uno. Señor, tú nos justificaste, Dios. Tú te glorificaste, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, Dios. Tú pagaste el precio, Señor. Gracias, Papito Dios, porque hoy día podemos venir ante ti, Señor, y conocerte tal y como tú eres, Dios. Podemos experimentar, Señor, el cielo aquí en la tierra, Señor. Podemos experimentarte como ese Dios que tú eres, ese Dios de amor, pero también ese Dios de justicia, Dios. Podemos experimentarte como ese Dios de misericordia, Señor. Gracias porque podemos conocerte, Señor, tal y como tú eres, Dios. Ayúdanos cada día a morir a nosotros, Señor, a nuestra carne, Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a crucificar esta carne que se levanta, Señor, y quiere hacer su voluntad. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer más como tú, Señor. Ayúdanos cada día a honrarte, Señor, a obedecerte, Señor. Gracias, Papá Dios. Ayúdanos a decirle no al pecado cada día, Dios. Y cuando la tentación venga, podamos hacer como hizo Jesús, echarla fuera. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te bendecimos. Amén. Un aplauso por eso.